Bienvenidos de nuevo, les saluda Claudia Palacios. Hoy estamos con el senador Roy Barreras, presidente de la Comisión de Paz del Congreso y ahora negociador de paz, para hablar, por supuesto, de todos los temas que tienen que ver con el avance de la negociación, pero principalmente de un tema coyuntural que es el que hoy nos entristece. Senador, bienvenido. Muchas gracias, Claudia. Un saludo a los televidentes y, por supuesto, contémosles lo que nos entristece, que es el secuestro, ese doloroso, oprobio y ofensa a las familias. Hoy hay muchas familias colombianas, pero por lo menos tres, que son las familias de los periodistas, que son Carlos, Daniel y Salud, que están secuestrados y que estamos exigiendo los colombianos al ELN su liberación inmediata e incondicional. No está dudando en usar la palabra secuestro. Yo lo vi en unas declaraciones en radio explicar que esta controversia que hay, que porque el ministro de Defensa no usó la palabra secuestro, sino desaparición, se justifica en la medida en que puede ayudar a preservar la vida de las personas que están secuestradas. Pero francamente, senador, yo no me explico por qué, o sea, si es que el hecho de decir Salud está secuestrada, Carlos está secuestrado, Diego están secuestrados, significa que el ELN los va a matar. No, lo que ocurre es esto. Había una crítica injustificada al hecho de que el gobierno en el primer momento no hubiese usado la palabra secuestro. Ayer la usó Fran Perl. Pero más que palabras, se trata de cuidar la vida de estas personas. Lo que nos debe importar es garantizar que vuelvan sanos y salvos a su familia y no terminen muertos. En el primer momento de esta desaparición, como supimos todos los colombianos, la periodista Salud Hernández, que es sobre todo una comunicadora valiente, con un gran coraje, pues estableció un contacto, se metió al Catatumbo e iba a hacer un trabajo periodístico. Ella se lo avisó a sus jefes y a los medios. De manera que solo hasta el lunes se prendieron las alarmas cuando no regresó. Claro, pero ya ayer, cuando se confirma que esto se trata de un secuestro, pero no se le llama secuestro sino desaparición, pues hay un desconcierto. Y yo no entiendo por qué llamarle secuestro significa que se está poniendo en riesgo la vida de ellos, o qué obtiene el gobierno de bueno, o qué obtiene el país de bueno a cambio de no decirle secuestro sino desaparición. La discusión es superior, digamos, a la palabra. Yo acabo de mencionar que es un secuestro porque lo es, y lo ha dicho también Fran Perl, el jefe negociador con el ELN, pero lo que importa es que vuelvan sanos y salvos, y hay que hacer una precisión. En los primeros momentos los colombianos no entendíamos y todavía no sabemos exactamente qué pasó en el momento en que Salud Hernández, de manera voluntaria, contacta a una fuente y desaparece. Hasta ese momento había desaparecido. Claro, pero cuando no ha regresado y se sabe que la tiene el ELN privada de la libertad, pues evidentemente la tiene contra su voluntad secuestrada, es lo que suponemos, y lo que importa es que la devuelvan. Pero hay que explicar un asunto. Una cosa es entrar a una zona de conflicto, y eso es más fácil entrar que salir, porque cuando se entra nadie está advertido. Cuando se prenden las alarmas y se dispara todo un aparato militar por orden del presidente Santos para buscarla, devolverla ya resulta más difícil. Tiene que intervenir el CIR, la Cruz Roja, establecer unos protocolos que esperamos que funcionen, y yo espero que Salud y los otros periodistas vuelvan con un gran reportaje periodístico y que vuelvan sanos y salvos. Y ojalá entonces ese lenguaje blandito, que no es el que está usando usted, sino el ministro, pues sirva de alguna manera para facilitar ese pronto regreso de estas personas. Pero mire, usted es negociador de paz, en lo que lleva siendo negociador de paz ha dejado ver que cuando termine esta negociación con las FARC, usted quiere participar en la negociación con el ELN. Ya está claro que obviamente no se puede iniciar un diálogo formal hasta que no regresen a la libertad de estas personas, pero ¿usted cree que si esto empeora, o sea, si Dios no lo quiera, estas personas llegan a morir en cautiverio, por la razón que sea, se debe cancelar toda posibilidad de paz con el ELN, y en qué medida afectar la negociación con las FARC? Sin necesidad de invocar esa tragedia que esperamos que no ocurra, el solo hecho de que el ELN persevere en la práctica atroz y repudiable del secuestro impide, en mi opinión, que se instale formalmente la mesa de diálogo, que no se ha instalado. Se ha anunciado, pero la mesa que debería instalarse en Ecuador no se instalará, lo ha dicho el gobierno claramente, mientras el ELN no renuncie al secuestro y devuelva a todos los secuestrados, no solamente a los periodistas. De manera que está en manos del ELN sumarse a esta iniciativa de paz y cambiar la historia de Colombia, o quedarse como una guerrilla supérstite, el único blanco de las fuerzas legítimas del Estado. ¿Con las FARC debería afectar en algo la negociación? Ya hoy Timochenko sacó un tuit diciendo que eso es inaceptable. Algunas voces que han sido siempre enemigas de este proceso de paz ahora quieren
descubrir el agua tibia, como si nadie supiera que existe el ELN y acabó de aparecer esta semana. Llevan 50 años esa guerrilla. Colombia tiene la tragedia de dos guerrillas muy antiguas, las FARC y el ELN. Estamos logrando con este proceso de paz, Claudia, que la guerrilla más antigua y más grande de América Latina entre a la institucionalidad. Es una gran noticia para Colombia, pero queda la otra, no es nueva. Secuestros, bombardeos, extorsiones, muertes de lado y lado ha habido 50 años con el ELN. Ojalá también esa guerrilla entre en la senda de la paz, de lo contrario tendrá que ser confrontada. ¿Quién tiene la decisión? El ELN. ¿Qué debe hacer? Renunciar al secuestro. Senador, estamos procesando los colombianos lo que vimos en la Corte Constitucional, el presidente, Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo, el fiscal, bueno, dando sus argumentos acerca del plebiscito, de si debe ser exequible o inexequible. Y qué paradoja que entonces uno ve al presidente y a muchos diciendo debe declararlo exequible y al fiscal general de la Nación diciendo inexequible. Entonces ahí vienen mis interpretaciones. Ah, fue como no lo metió en la terna para fiscal, entonces se las está cobrando de esta manera. Pero la otra interpretación es la pantomima que están haciendo, el favor que le hace la fiscalía al gobierno para que no apruebe, para que la Corte no apruebe el plebiscito y así se quita de encima al gobierno la preocupación de que los colombianos voten no al plebiscito. No, Claudia, a ver, ni una cosa ni la otra. Ni creo yo que el fiscal Perdomo esté haciendo una especie de venganza absurda, pública, ni por supuesto existe pantomima ninguna. Un presidente, un jefe del Estado no se para ante la Corte Constitucional a defender frente al país lo que siempre ha defendido, que es el derecho de cada televidente que nos ve a ir a las urnas y decir sí o no, lo que le dé la gana, frente a la paz, para hacer pantomimas. Lo que ocurre es una cosa más elemental que también es pública, de conocimiento general. El fiscal Eduardo Montealegre, o ex fiscal, hoy jefe del vicefiscal Perdomo, le presentó una demanda a la Corte y enarbola una tesis con la que yo no estoy de acuerdo. Según él y según Álvaro Leiva, ellos pretenden que el famoso acuerdo especial, la utilización del artículo 3º común del Protocolo 2 de Ginebra, tiene vida propia, es una especie de autómata que una vez que se firme un acuerdo no necesita pasar ni por el Congreso ni por la voluntad popular. Usted recuerda que el fiscal Montealegre llegó a decir que ni siquiera el pueblo colombiano podía cambiar eso. Es un irrespeto con los colombianos. Nosotros creemos que debe pasar por el Congreso como está pasando y que debe ir a las urnas para la refrendación popular. El fiscal nunca ha estado de acuerdo. Allí hay una decisión que debe tomar la Corte Constitucional, pero se la anticipo, la Corte no puede aceptar la tesis del fiscal, ni Perdomo ni Montealegre. De lo contrario se estaría suicidando, estaría diciendo la Corte que no tiene ella ni siquiera derecho a examinar los textos constitucionales. Bueno, en el escenario en que la Corte diga es inexequible, digamos que el presidente dice, bueno, yo ya hice todo lo posible para cumplirlo con lo que prometí desde el comienzo de esta negociación, que es que la última palabra la tendrán los colombianos. La Corte me dejó sin posibilidad. En ese escenario, sé que se reúne con el presidente y que está de negociador de paz, ¿no habría refrendación del acuerdo? Habría refrendación del acuerdo. ¿De qué manera? Nosotros esperamos que la Corte decida lo que la mayoría quiere. Yo mismo presenté la ley del plebiscito y espero que la declare exequible y se lo pido respetuosamente a la Corte. Sin embargo, tuvimos un cuidado. Si usted revisa el acto legislativo que ya se aprobó en el 7º debate, todo lo que allí se propone está condicionado a la refrendación popular. Algunos nos criticaban por qué no habíamos puesto exactamente la palabra plebiscito. Y decían inclusive que era por imposición de las FARC. No es cierto, es por respeto a la Corte, por lo que usted está preguntando. Si eventualmente la Corte dijese que el plebiscito no es el mecanismo, habría que usar otra forma de consulta popular para garantizar la refrendación. Eso atrasaría el proceso, pero no lo va a acabar. Simplemente tendríamos que impulsar otra forma de consulta popular. Le recuerdo una que ni siquiera estaba en la Constitución y aún no está, la que le dio vida a esta Constitución del 91, la séptima papeleta. Así es. Bueno, mire, senador, hay un lío con los tiempos que como que uno no lo acaba de entender. Uno dice, bueno, el Congreso está discutiendo el acto legislativo, ¿verdad? Y en ese acto legislativo acaba de meter lo del acuerdo especial apenas en 7º debate, de pronto después eso lo van a demandar y la Corte lo va a tumbar, pero de eso hablamos ahorita. Tampoco es así. Pero bueno, ya hablamos de eso. ¿Cómo es posible que el Congreso esté metiendo eso como acuerdo especial para que se inserte en el paquete de constitucionalidad cuando ni siquiera se ha terminado de negociar? Están a ciegas metiendo una cosa que ni siquiera saben qué es lo que va a hacer. Número uno, ¿por qué no esperan a que esté el acuerdo listo para meter eso en el paquete de constitucionalidad? Porque no es así.
A ver, le ofrezco esta explicación. Primera corrección, no es cierto que metimos el acuerdo especial en el 7º debate. Eso se sueñan los que quieren acabar con la seguridad jurídica del proceso de paz, pero además que no saben leer. En el primer debate, yo mismo firmé la proposición con el senador Roosevelt Rodríguez, que se tramitó durante cada uno de los debates, dejando constancia del acuerdo especial como una posibilidad, en cada uno de los 7 debates, de manera que hay consecutividad. Pero lo segundo, a propósito de su pregunta que se le hacen muchos colombianos con toda razón, que están metiendo aquí un acuerdo que no se ha terminado, como usted bien dice, lo están metiendo a ciegas. No, lo que hemos hecho es dejar claro que habrá que presentar lo que se llamará una ley aprobatoria de un acuerdo especial que no existe hoy en Colombia, para poder utilizar esa figura solo después de que la Corte Constitucional lo declare exequible y de que haya refrendación popular, plebiscito. Si no hay plebiscito, no arranca el mecanismo, y si no hay mecanismo, no hay ley aprobatoria. Después de esa ley aprobatoria, y yo sé que esto resulta, digamos, farragoso porque es complejo, habrá que presentar, está escrito allí, un acto legislativo que sí hará lo que los colombianos se preguntan: coger el acuerdo textualmente y meterlo a la Constitución. Entre tanto, solo está la referencia a la ley aprobatoria futura después de la refrendación. Pero pongámoslo en términos simples, estamos como alistando el equipaje y los instrumentos y la utilería necesaria para que si se firma la paz, que se va a firmar, todo esté listo para implementarla. Bueno, entonces, ¿cómo son los tiempos teniendo en cuenta que hay una variable incierta que es cuando la Corte Constitucional dice si el plebiscito es exequible o no? Le digo los míos y los de los más pesimistas. Yo estoy convencido que antes de que termine este año tiene que haber finalizado totalmente el desarme de las FARC, es decir, se tiene que haber destruido la última pistola y tiene que haber desaparecido como organización guerrillera. Para que eso ocurra, que es un proceso largo, verificado por Naciones Unidas, me refiero a un proceso de varios meses, quizás 6 meses, nosotros deberíamos firmar el acuerdo final lo antes posible, me refiero a hacerlo ya, en la mitad de este año. Las fechas son fatales, pero si uno se devuelve de diciembre ahora, deberíamos tener el pronunciamiento de la Corte Constitucional en cuestión de semanas, la firma del acuerdo en cuestión de semanas, para poder convocar 60 días después el plebiscito y que estuviéramos votando los colombianos alrededor de septiembre. Sin embargo, escucho voces que suponen que la Corte Constitucional va a tardarse 2 meses más. Y yo, de nuevo, aprovecho este programa para reiterar un llamado respetuoso a la Corte, o sea, un proceso de paz que salva vidas, que está listo, que está a punto, que requiere iniciar un proceso de desarme, que tiene muchos riesgos militares. No puede sentarse a esperar 2 meses una sentencia. Yo la espero para junio. Hay un tiempo que no me cuadra. Usted dice, listo, estaríamos votando en septiembre, 2 meses después de que se termine, 2 meses después, 60 días. 60 días después de que se acabe se firme el acuerdo. Así es. Pero me dijo antes, hay que tramitar una ley para que el acuerdo quede dentro del paquete de constitucionalidad. Después del plebiscito, claro, sería la tramitación de la ley. Todo está sometido a la voluntad popular. Esa es, digamos, la decisión democrática del presidente Santos y del Congreso. Y lo dijo él ayer y es cierto. Como se sabe, cualquier presidente tiene hoy la autorización para firmar la paz sin preguntarle a los colombianos. Pero el presidente Santos decidió preguntarle a los colombianos, lo que me parece muy bien, por eso yo presenté la ley del plebiscito. Y solo será después de que los colombianos digan sí o no que se activan esos mecanismos. Si no, no funciona. Bueno, en agilizar los tiempos hay que reconocer que usted ha sido fundamental, porque llevábamos tiempo sin tener noticias de La Habana y de pronto usted llegó y pum, el tema de niñez y pum, el tema del paquete de constitucionalidad. Explíquenos cómo es su labor de negociador, porque usted no es un negociador formal, sino como un negociador informal, el que la toma chévere, el que se reúne en restaurantes y en cafés y no necesariamente en la mesa de negociación. Bueno, la verdad no tiene mucha gracia, es un honor inmenso la confianza del presidente, pero no tiene mucha gracia. Yo ponía este símil. Si usted mete un jugador a la cancha en los últimos 5 minutos para que haga un gol, pero le hacen el pase gol y en verdad el resto del equipo lleva 85 minutos entregándolo todo y garantizando ese triunfo, el mérito es del resto del equipo. Yo tengo que decir que el trabajo de Humberto de la Calle, de Sergio Jaramillo y de todo ese equipo es impecable, el país no lo conoce. Son unos patriotas completamente comprometidos. Yo llegué a ayudar como uno más, y es cierto, establezco una comunicación informal, digamos que sirvo para desarrollar un papel de comunicación política en una negociación que a veces se hace muy rígida,
y ojalá mi papel sirva, pero no tiene mérito distinto de intentar ayudar un poco. Todo el mérito es del equipo negociador que lleva 4 años entregando la vida para parar esta guerra. Bueno, estoy pensando en usted como político que obviamente hace unos pases pensando en los campeonatos siguientes, ¿no? Ya que para seguir con su símil del fútbol. Usted ya se ha reunido de tú a tú con Pablo Catatumbo, con Iván Márquez, con Joaquín Gómez, con todos ellos. A este punto de la historia, usted como jefe de un partido, ¿estaría dispuesto a recibir a alguno de ellos en el escenario hipotético de como pasa cuando las guerrillas se desmovilizan? No siempre todos se quedan en el mismo partido, eventualmente se van migrando a otras fuerzas políticas. ¿Usted recibiría a uno de ellos dentro de la fuerza política a la que usted pertenezca para apoyarlo a una candidatura a algo? El expresidente Uribe recibió al exguerrillero Eber Bustamante y lo metió yo le estoy preguntando por a dedo, usted. ¿no? Pero es que es el mejor ejemplo, el gran opositor a la paz, gran opositor a la elegibilidad y a las curules a dedo, porque hay que ser franco, lo que hizo fue meter un exguerrillero de M-19 en su lista y hoy es senador de la República. Es decir, es bueno cuando él lo hace y no es bueno cuando los demás lo hacen. Mi respuesta es sí, claro. Yo, por ejemplo, no cuento en el partido de la U con un gran senador que es Antonio Navarro Wolf, un hombre que le apostó a la paz hace más de 20 años y lo ha hecho muy bien. Ojalá desaparecieran las guerrillas y la violencia para que la gente pudiera hacer política sin armas y en paz. Pero le anticipo lo que va a ocurrir. Como tenemos tantas diferencias ideológicas, seguramente los militantes de las FARC, una vez desarmados, desmovilizados y sometidos a la justicia transicional y cumplidas sus sanciones, pues tendrán su propio partido político en el que no vamos a estar de acuerdo en nada, pero tendrán derecho a expresar sus ideas sin armas y en paz. Lo de no vamos a estar de acuerdo en nada, lo vamos a conversar cuando llegue ese momento. Senador, ¿qué sapos se está tragando usted? Usted que conoce también el acuerdo. ¿Qué cosas están ahí que usted dice, eso a mí no me gustaría, pero me lo trago por la paz? Dígame una, dos. Bueno, el amargo es el dolor de la guerra, Claudia. Habrá tiempo de contar eso, pero en estas conversaciones resulta inevitable. Mire, los primeros encuentros con los guerrilleros, cuando usted nunca los ha visto, son muy tensos, porque usted lo que conoce es el prontuario, la cantidad de secuestros, de masacres, el dolor, lo que encarna esa persona como un miembro de una organización violenta. Y sin embargo, para poder conversar, pues usted tiene que ofrecerle la mano. Usted tiene que conversar con esa persona, sabiendo que detrás hay esa historia dolorosa. Las conversaciones develan que detrás de esa persona hay también un ser humano equivocado, violento, pero también lleno de dolor y no pocas veces lleno de historias dramáticas de su propia familia perdida en la guerra. Y eso hay que tragarse ese dolor para poder encontrar soluciones. Pero no me lo ponga de manera tan conceptual, que además es igual, es muy valioso, creo, lo que está diciendo, porque hay que humanizar, tenemos que vernos todos como seres humanos. Pero dígame un sapo, mire, del punto de participación política, a mí no me gusta esto, pero lo acepto. O del punto de tierras, no me gusta tal cosa, pero lo acepto. Yo creo que el sapo más grande, para usar ese término que los colombianos tenemos que tragar, es el asunto de la justicia transicional. Pero eso es un sapo que se tragan en el mundo entero los que quieren hacer la paz. O sea, ¿usted quisiera que ellos en vez de tener máximo 5 años de cárcel, tuvieran cuánto? No, yo no quisiera. Yo quisiera lo que está ocurriendo, pero para que eso ocurra hay que entender que la rabia natural de muchas víctimas que exigen castigo para que esas personas estuvieran 50 años en prisión, hay que tragarse la rabia porque hay que privilegiar la paz. Es decir, uno podría suponer que en lugar de la paz echemos a perder este proceso y quedan dos caminos: aniquilarlos militarmente o someterlos por la fuerza del Estado a la cárcel. En eso llevamos 50 años y nos han costado 250.000 muertos. Yo prefiero que no mueran más soldados y policías. No quiero más viudas llorando en los ataúdes con la bandera de Colombia. Por eso prefiero la paz al castigo. Y ese costo de preferir la paz al castigo hay que tragárselo. Senador, ¿usted cuánto se está ganando adicional a su salario en el Congreso de congresista por ser negociador de paz? ¿Cuánto estoy gastando adicionalmente? Le quiero agradecer al senador José Obdulio Gaviria, firme opositor, que desde el día que el presidente anunció que yo podía ayudar en esto, advirtió que me iban a demandar por recibir dobles sueldos y por cosas de estas. Pues eso me permitió tener todas las precauciones. Le cuento una anécdota: ni siquiera los viáticos
Es decir, la alimentación normal del resto del equipo yo la recibo, sino que yo me voy a un hotel común y pago de mi bolsillo. De manera que 0 pesos, pero toda la convicción por la paz. Y si llega a haber alguna demanda, si la cosa se pone turbia, ¿usted qué hace? ¿A qué renuncia? ¿O qué hace? No tengo duda ninguna. Si yo sirvo a la paz y resultara necesario renunciar a mi condición de senador, lo hago inmediatamente. Nada es más importante que la paz. Tenemos de hecho, ya renuncié a la presidencia de mi partido para poder dedicarme tiempo completo a la paz. Bueno, precisamente le iba a decir, y ahorita que menciona la presidencia de su partido, el de la U, sobre el tema político, porque ya la unidad nacional, con lo que pasó con los liberales, pues quedó, es una unidad de dos ahí regular, porque Cambio Radical pues se sabe que tiene jefe y que para las próximas elecciones va por aparte con Germán Vargas Lleras. Le voy a hacer una pregunta que quiero que me la tome con respeto, pero no es una pregunta chévere. Es, cuando estaba el presidente Uribe, senador Roy Barreras se acomodó a ese país uribista. Con presidente Santos, senador Roy Barreras se acomoda a ese país santista. Con eventual presidente Vargas Lleras... No va a ser presidente nunca, y si lo fuera jamás contaría con mi apoyo. Jamás. Grábelo y fírmelo, pero no por razones personales. Es porque yo creo que esta paz hay que implementarla y asegurarla, y estoy seguro que el vicepresidente Vargas, que tiene muchas cualidades, es más fácil firmar contratos que firmar la paz, y él en eso es experto. En los temas de infraestructura no tiene ninguna convicción auténtica por la paz. Y hay que demostrar una convicción histórica con la paz para poder jugársela para salvar vidas. A él no le gusta, yo respeto su opinión, pero no va a ser quien implemente la paz. Y nosotros vamos a estar desde la dirigencia política intentando construir una coalición pro paz que garantice que la guerra no vuelva nunca en Colombia. Pero además le hago una precisión, que no es importante, porque la verdad a los televidentes les debe importar poco o nada cuál es mi trayectoria política, lo que importa es la paz. Pero no es cierto aquello de la acomodación. Hay cosas que, por ejemplo, la gente no sabe. Yo no voté por Álvaro Uribe. Yo fundé el partido Cambio Radical con los sobrevivientes del nuevo liberalismo, ¿no? Le quiero recordar un episodio que ustedes informaron. Siendo yo miembro del partido que yo fundé, en el que Vargas Lleras no estaba, Vargas me expulsó de mi propio partido. De la calle llegarán y de tu casa te echarán. Por diferencias. Estamos hablando de Cambio Radical, que fue el único partido. Usted lo funda y él llega y se apodera. Fue el único partido en el que milité en mi vida. Me echó. Me encuentro con una persona a quien yo reconocía por sus virtudes académicas, Luis Carlos Restrepo. La fruta prohibida es uno de mis libros favoritos, porque creo en la despenalización de las drogas, asunto en el que tampoco estoy de acuerdo ni hoy ni hace 10 años con el presidente Uribe. Y Luis Carlos Restrepo me recibió en el partido de la U. Yo no conocía ni a Uribe ni a Santos. Allí los conocí. Y Santos fue el ministro de Defensa de Uribe. Y por supuesto milité en ese partido e hice mi trabajo bien hecho, criticando, por ejemplo, la penalización de la dosis mínima y criticando, por ejemplo, la ley de justicia y paz. Pero eso ya hoy importa poco. ¿Qué importa? Desde que inició este gobierno hemos estado construyendo los instrumentos para la paz. Tuve el honor de hacer la ponencia de la ley de víctimas que reconoció el conflicto armado interno. Sin él no había manera de reconocer a las víctimas, y de eso ya hace 6 años. Yo voté en el gobierno Uribe el primer intento de la ley de víctimas, que lo presentó el Partido Liberal, y lo voté positivamente en contra de la convicción del presidente Uribe. La gente no recuerda eso, como no recuerda que voté 7 veces en contra del proyecto de penalización de la dosis mínima. Pero ahí estamos, hicimos el marco para la paz, el referendo por la paz, este plebiscito también es de mi autoría, y estoy contento de haber ayudado en eso. A lo que voy es el siguiente paso de Roy Barreras, porque obviamente el presidente Santos no se puede reelegir y la campaña está a la vuelta de la esquina, es que tiene que haber un candidato del partido de la U. Ese candidato, ¿quién va a ser? No hay una figura muy fuerte, y seguramente usted está tomando esa fuerza ahorita como negociador. Claudia, en junio del año pasado, mi partido ya tomó esa decisión. Anunció en su asamblea por votación unánime que tendremos candidato presidencial propio y será escogido por el mecanismo de consulta interna abierta. ¿Usted se va a postular? Probablemente en marzo del 2018. Le digo a quienes he invitado yo como presidente del partido a que participen. Al exministro Juan Carlos Pinzón, a la ministra Gina Parodi, al ministro Aurelio Iragorri, al exministro Sergio Díaz Granados, a nuestros dirigentes. Les invito a que participen en esa consulta. Primero, yo no puedo ser juez y parte, y hasta este momento y hasta la próxima asamblea que se elija mi relevo, pues yo soy todavía el presidente del partido de la U. Pero segundo, le conté antes, usted lo mencionó,
No tengo la menor idea si yo serviré o seré útil o no en un proceso por el que nadie apuesta un peso, que es el del ELN, y por ahí empezamos, y que si el ELN no libera a los secuestrados, pues va a morir en la cuna, o sea, ni siquiera va a haber proceso. Pero si yo puedo servir a ese asunto, usted me preguntó a qué renunciaría, a todo A con ser tal de candidato ayudar en eso, presidencial. a salir del proceso electoral, inclusive a no regresar al Senado de la República. Bueno, Y se lo todo voy a esto decir está el quedando próximo grabado, martes. senador. Pero claro, pero es que además lo he hecho públicamente. Nada es más importante. Yo estoy entrenado para salvar vidas. Yo soy médico originalmente. Trabajé 20 años en ese oficio, con estas manos, en los servicios de urgencias. Y no hay nada más emocionante que salvar vidas. Si usted quiere salvar vidas, tiene que sacar a su país de la guerra. Eso sí vale la pena. Lo demás, pues es apasionante, pero no es tan apasionante como el tema de la paz. Ojalá funcione el ELN, me meto de cabeza en eso. Así tenga que renunciar a todo lo demás. Senador Roy Barreras, se nos acaba el tiempo. Buen viaje a La Habana, se va el martes de nuevo. Y ahí ya reclutamiento, ¿no? Sesión permanente hasta que terminemos la última letra del acuerdo final. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por esta entrevista. A ustedes también, que tengan feliz resto de día.